Bueno, entonces, el tema que vamos a ver se llama la célula. ¿Listo? Unidad básica de los seres vivos. Bueno, yo creo que ustedes pueden escuchar esa palabra, ¿cierto? Conocen esa palabra, de que es una célula, que es una unidad básica, funcional, que cumple con todo con un ciclo que es nacer, crecer, reproducirse, morir. ¿Sí? Es el ciclo biológico. Entonces, que la unidad más básica que existe, que tenga vida, es la célula. Aún si hablamos de una bacteria, pues lo mismo, porque una bacteria es una célula, es un organismo unicelular, quiere decir que todo el organismo lo conforma una sola célula. En cambio, nosotros, por ejemplo, somos pluricelulares o multicelulares, ¿sí? Es decir, que nuestro organismo está conformado por millones de células. ¿Listo? O sea, la célula es la unidad fisiológica, estructural y básica de todo organismo vivo. Ahora, ¿cómo se descubrió la célula? Fue a través de un señor científico llamado Robert Koch en 1655, como ya se había inventado el microscopio, ¿sí? Como que ustedes ven en pantalla, un microscopio pues muy convencional, muy básico. Entonces resulta que le hizo un corte a un corcho de madera. Un corcho de madera pues son los que vienen son las tapas de las botellas de vino, ¿no? Algunos son de plástico, otros son de madera. Y al observar ese corte notó estos huequitos que ustedes ven aquí. Espera. Este huequito que ustedes ven acá. Entonces a él le pareció que esos huequitos se asemejaban a las celdas de un panal de abejas. Y ahí nació la palabra célula, cel de celda. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Robert Koch ahí? Pues lo que vio fue en células vegetales, porque si se está hablando de la madera, pues son células vegetales, solo que son células ya muertas, porque están de un corcho que de una madera ya seca, ¿no? A partir de allí, empezaron una serie de estudios y descubrieron unas teorías acerca de la célula que se conoce como la teoría celular. Quienes aportaron esta teoría, Matthias Jacob Schilden y Theodor Schwann en 1839. ¿Qué decía esa teoría? Que todas las cosas vivientes se componen de células, o sea, no hay nada que esté vivo y no tenga células, ¿sí? ¿Hago entender? A menos que probablemente el organismo esté muerto, ¿no? Porque las células van a estar muertas, pero todo organismo vivo está conformado por células. Esa es una de las teorías. Otra, que la célula es la unidad fundamental de todos los organismos. O sea, un organismo sin células no puede existir, no puede tener vida, ¿sí? Es crucial. Síntesis, Sara, ayúdame a leer la síntesis, hágame el favor. Lo que dice abajo, las células vistas por... no. Pero la cambio que es que Ah, siempre me espera. pasa algo mismo. Listo. Síntesis de la teoría celular. Cada organismo vivo está formado por uno o más células. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Todas las células provienen de células preexistentes. Ujú. O sea, Listo, Sara, gracias. de nada, Entonces, profe. esta es la síntesis de la teoría celular, ¿sí? De lo que ya le venía diciendo. Cuando dice todas las células provienen de células preexistentes, ¿a qué hace referencia? Que una célula genera otra célula, o sea, habla de la reproducción celular, ¿sí? Para que una célula nazca, tiene que salir de una célula preexistente. Es decir, que un organismo vivo genera otro organismo vivo. Entonces, hay una creencia que se tuvo hace muchos años y duró mucho tiempo, que era la generación espontánea. Hablaba acerca de que algo inerte o inanimado, algo muerto, podía generar vida. Entonces, es decir, si usted coloca un pedazo de carne, pongamos, ese pedazo de carne da origen a las larvas de las moscas, ¿sí? A las larvitas de las moscas.
Entonces creyeron que algo inerte podía generar vida, porque se dan cuenta que cuando dejaban comida o algo, empezaban a salirle gusanitos, huevos de moscas, larvitas. Entonces se llegó a pensar eso. Pues resulta que la teoría celular desmiente eso. Y años después también Alexander Fleming hizo un experimento en el cual comprobó que eso era falso, que las moscas se generaban o las larvitas se generaban era porque como quedaba destapada la intemperie, el aire libre, entonces las moscas venían a la carne, depositaban su huevo y se iban. Entonces hicieron la prueba tapando el frasco, dejando lo mismo la carne y se dieron cuenta que no producía nada, porque la mosca ya no podía ingresar. Entonces, una célula viene de una célula persistente, o sea, un organismo vivo puede generar otro organismo vivo. Es una célula. Ayúdeme ahí, Linda, Caterine. Linda está en clase. Sara, Profe, esto no aparece nada. no aparece. Antes fue que salió. Entonces, por ahí está Juan David. ¿Me escucha, profe? Sí, Juan David. Solamente veo que Sara tiene la cámara encendida. John Jairo nada, Andrés nada, Paula Estaba nada. viendo. ¿Le leo No, eso? me la prendita, hágame el favor. Y si de pronto llega a tener problemas de internet, entonces ahí sí me avisa, ¿vale? Pero el resto la pueden dejar encendida. Listo, ayúdame ahí, entonces, Juan David, por favor. A ver, no me aparece. No, nada. No, tengo que reiniciar, aguanta. No, ya, ahí. Sí, profe, No, se profe. aparece. Ah, yo sí, pero a mí me toca reiniciar. Entonces, dele, donde está mi cámara, ahí hay como un chinche, como un chucito. Ah, Debe ya, fijar ya, ahí. ya. La célula del latín. ¿Qué leo, profe? Sí, ahí lo que está en pantalla. Donde empezó a La leer la célula del célula, latín. ¿cómo? Donde empezó a leer las células del latín, alcanzó a leer usted esa. Ah, la célula del latín cellular, Ujú. diminutivo de cella, hueco, es la unidad formológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La célula es la unidad ano- ano- anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Listo, gracias. Entonces nos definen qué es una célula, de dónde viene la palabra célula, ¿cierto? Del latín cela, que significa hueco, porque eso es lo que vio Robert Hooke, eran puros huequitos los que le han mostrado, ¿sí? Y después se dieron cuenta que era la unidad funcional, estructural, anatómica que tenía todo ser vivo. John Jairo bien, cámara prendida, Andrés la tiene apagada, Paula sigue con la cámara apagada. Hay les digo algo muchachos que a ustedes les va a servir lo que les voy a decir. Dentro de las notas, uno califica a disposición del estudiante en la clase. ¿Sí? Eso es una nota y le ayuda también a ustedes en la nota definitiva de ciencias naturales. Disposición a que hace referencia, digamos, a eso. Aunque cuando yo diga, pongamos, Sara, ayúdame a leer esta, entonces ella está atenta y lee, eso me demuestra que está pendiente. Pero si yo digo, Sara, 2 minutos y nada, Sara, no me contestó, yo llego y fuera de eso la cámara apagada, entonces no, ¿qué va a pensar? No, pues no está en clase, ¿sí? Entonces por eso es importante que usted tenga la cámara encendida, para saber si realmente están atentos o no. ¿Listo? Paula, por ejemplo, Paula Hernández se fue. Hola, Linda, Linda, ya encendió la cámara. Si llegan a tener inconvenientes, me avisan, ¿listo? Con el internet, que yo me dé cuenta que la gente... Listo, Linda, ya la estamos mirando. Muy bien. Esté pendiente que en cualquier momento le pregunto, ¿listo? Está atenta. Bueno, entonces seguimos, muchachos.
Andrés Méndez, ¿escucha? Señor, Ayúdame a leer eso, Andrés, por favor. Cla- clases de células. Criterios por complejidad estructural. Procariotas son aquellas células que no tienen núcleo, su ADN se encuentra libre en el cicloplasma. Los organismos en las células procariotas son unicelulares. Su función celular es por fisión binaria. Eucariotas son aquellas células que sí tienen núcleo, tienen materia hereditaria fundamental, a diferencia de las procariotas. Eucariotas presentan un citoplasma que contiene a orgánulos. Su Orgánulos. función, su función celular es por mitosis, por Listo, gracias. Listo. Pare ahí y ahorita sigue, ¿listo? Gracias. Entonces, voy a explicar lo que es procariota y eucariota. Entonces, miren, dentro de las células hay dos clases de células. Está la procariota y la eucariota. La procariota es la que no tiene núcleo definido, ¿sí? Sino que su material hereditario, su ADN, está regado en el citoplasma. ¿Cuáles son ese tipo de células? Las bacterias, por ejemplo. Algunas bacterias son tipo procariota. Las eucariotas son las que sí tienen núcleo definido, ¿sí? Como por ejemplo las células vegetales, de los hongos, nuestras células, los animales, tienen núcleo definido. Para hacerme entender es como si, por ejemplo, comparamos una célula con un huevo. Haz de cuenta que usted con un huevo lo abrió y lo puso a fritar, ¿cierto? El núcleo sería la yema, ¿sí? Entonces, si hablamos de una célula procariota, es como el huevo, si el huevo no tuviera yema, sino que la yema, o sea, la yema no estuviera encerrado ahí, sino que estuviera regado en toda la clara del huevo, como cuando usted coge el huevo y chuza la yema y se empieza a regar la yema por toda la cara, es como si pasara en la célula, o sea, todo el material hereditario y todo el ADN estuviera distribuido por todo el citoplasma, o sea, por toda la clara del huevo, ¿sí? Y eucariota es como si la yema estuviera contenido en la, o sea, no se ha reventado, está ahí bien formadita, ¿listo? Así es. La otra es por nutrición, autótrofo o heterótrofo. Autótrofos son aquellos organismos que fabrican su propio alimento, ¿sí? Que no necesitan de alimentarse de otros organismos. Por ejemplo, las células vegetales, ¿sí? Las plantas, ellas elaboran su propio alimento. Ellos realizan el proceso de la fotosíntesis, solamente capturan la luz del sol, toman agua, absorben los nutrientes y ellos antes producen, son productores, producen frutos, ¿sí? Los heterótrofos son aquellas células de organismos que necesitan de otros organismos para alimentarse, como por ejemplo nosotros, nuestra célula. ¿Por qué? Porque para nosotros alimentarnos, ¿de qué necesitamos? De las plantas, cuando usted come frijol, arroz, lenteja, ¿de qué está consumiendo? Pues de las plantas, ¿cierto? Cuando como carne estoy dependiendo de los animales, cuando tomo leche estoy dependiendo de la vaca. Inclusive todos, o sea, somos heterótrofos porque necesitamos de otros organismos para podernos alimentar. No producimos nuestro propio alimento como las plantas. Hasta ahora hay preguntas, dudas, ¿no? no, señor. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Eso. Y miro acá y están juiciositos con la cámara encendida. Listo. Bien. Aquí me falta que me ayude a leer. Ah, John Jairo. John Jairo, me ayuda a leer protistas y asociadas. Profe, no aparece nada, Parece. nada en la pantalla, ¿eh? Solamente aparece lo que ahorita leyó Andrés. Listo. Sí, Y ahí. Ah, no, sí, ya. Listo. protistas y asociadas. Sí, señor. Protistas son aquellas células que conviven solas de otros seres vivos unicelulares. Pueden ser protozoos, heterótrofos, amebas, paramecios o también pueden ser protofitas, eutrófas y euglenas. Glenn, ajá.
asociadas son aquellas células que viven así cuando hay más de una célula en eucariota. No se dividen el trabajo, sino forma tejido. Cada célula tiene su propia identificación y ejecuta todas sus funciones. Bueno, entonces, según una manera de vivir, como dice ahí, pues algunas viven asociadas o bueno, viven en conjunto de otras células que también son unicelulares, por ejemplo las bacterias, ¿sí? Que comen un ambiente donde todas son unicelulares. Por el contrario, hay otras que se asocian, ¿sí? Forman un equipo, un grupo, digámoslo así, y se asocia con otra célula eucariota. Bueno, pero lo que más me interesa es esto, su origen. Hay células de tipo animal, hay células de tipo vegetal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las células vegetales, que son las células, sabemos que son las células que pertenecen a las plantas, son células que tienen pared celular, ¿sí? Tienen cloroplastos, porque pueden realizar el proceso de la fotosíntesis, y sus vacuolas son grandes. Las vacuolas es un organelo que tiene la célula, ¿no? Las animales, por lo contrario, carecen de lo que acabo de nombrar, no tienen pared celular, no tienen cloroplastos, no son autótrofas, son heterótrofas, o sea, no producen su propio alimento, no realizan fotosíntesis, y las vacuolas son pequeñas. Tenemos la imagen, me dice si la están viendo. Sí, profe, sí se Señor. ve. Bien. Es una célula eucariota y procariota, que es lo que le está explicando a mí. Una célula eucariota tiene su núcleo, que es este de aquí, y lo tiene bien definido, ¿sí? Pues les digo, si yo comparo esta célula con un huevo, o sea que el núcleo sería la yema, ¿sí o no? Y esta parte de aquí rosada, donde están todos los organelos, todo esto, sería la clara del huevo, ¿cierto? O sea, la parte blanca. Entonces, en la eucariota es como cuando usted frita el huevito y la yema le queda bien formadita, ¿sí? En cambio, procariota es como si usted cogiera el huevito de la yema y usted le mete la cuchara y al meterla rompe la yema y todo el líquido se riega. ¿Cierto que sí? ¿Sí les ha pasado? Claro. Se riega toda la yemita por toda la parte blanca del huevo. Es lo mismo. Bueno, hacer una comparación para hacerme entender, ¿no? Entonces, en las procariotas no existe un núcleo definido, sino que el contenido, lo que está por dentro del núcleo, o sea, el ADN, está regado por el citoplasma, así como la yema se riega cuando usted llega y la rompe y se riega por la clara del huevo. ¿Me dice entender? ¿Sí? Sí, señor. Señor. Aquí tenemos una célula vegetal y una célula animal y una célula procariota. Esto pertenece a una bacteria. Esta colita que ustedes ven aquí se llama flagelo, que es el que le ayuda a desplazar la célula, ¿sí? A que la célula se pueda mover, como los pies para nosotros. Así como los espermatozoides, he visto que ellos tienen una colita, que es la célula sexual masculina, para poderse mover, eso se le llama flagelo. Bueno, entonces la célula vegetal tiene esta estructura verde que ustedes ven acá, que es la pared celular, que es una estructura rígida, dura, que es lo que hace que las plantas no se puedan mover. Por eso no jamás ha visto una planta que corra, ¿sí o no? Son estáticas. ¿Por qué no se pueden mover? Porque tiene una pared celular que es demasiado rígida. Esa no se mueve como la planta de la flor de coco de zombie. Entonces, además, contienen estas estructuras verdes que ustedes ven acá que se llaman cloroplastos, ¿sí? Estos cloroplastos son los que realizan el proceso de la fotosíntesis, o sea, las plantas capturan, ¿cierto?, por medio de las hojas la luz del sol y esta luz del sol va a ser atrapada por estos cloroplastos y esto es lo que convierte o hace posible que las plantas puedan producir alimento. Estos organelos están ausentes en la célula animal, nosotros no tenemos cloroplastos. Nosotros, los animales, los hongos, ¿sí? Solo las plantas. Y otra diferencia es que las vacuolas de las plantas, de las células vegetales, son grandes, en cambio las de los animales son más pequeñitas. ¿Por qué las vacuolas son grandes? Porque la función de las vacuolas en las plantas, en las plantas y en los animales, en ambos, es almacenar nutrientes y agua.
Pues como la planta necesita almacenar grandes cantidades de agua, por eso las vacuolas son grandes. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe, de momento no. Muy bien. Ahí ven una tabla, dice célula animal y vegetal, ¿sí? Sí, señor. Listo, ahí están las diferencias que yo les hablaba. Por ejemplo, la célula animal presenta una membrana celular simple, la célula vegetal presenta una membrana, una pared celular rígida que contiene celulosa. El animal no tiene plastidios, la vegetal sí presenta plastidios, cloroplastos. El número de vacuolas en animales es muy reducido y son más pequeñas, en el vegetal son más numerosas y más grandes. El animal tiene centrosoma, la vegetal no tiene centrosoma. El animal presenta lisosoma, la vegetal carece de lisosoma. Ahorita vamos a ver qué son lisosomas. El animal no realiza fotosíntesis, la vegetal sí. Y la nutrición animal es heterótrofa, o sea, depende de otros organismos para alimentarse. En cambio, la vegetal es autótrofa, o sea, produce su propio alimento. Bueno, vamos a ver un video antes de continuar. Les quiero colocar un video. Espérenme acá, yo les voy a proyectar el video. John Jairo, ¿por qué me apagó la cámara? John Jairo. Juan David la acabo de apagar. Eso, John Jairo, man. Todos los queremos tener presente, John Jairo. Listo, entonces déjenme, ya les pongo el video, listo. ¿Así? Y papá, ¿cómo también así? ¿Están viendo ahí el video, pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Listo. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo.
El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir? Listo, ¿cómo lo vieron? Bien, 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 bien. Aroma, ¿no? Bueno, listo, un video así sencillito, pero que aclara mucho. Pues lo comparto aquí rápido en esta presentación, les muestro la guía y ya. ¿Están viendo la guía? La guía no, perdón, la presentación. Sí, señor. Listo, entonces. La membrana es la capa que recubre la célula, ¿sí? ¿Cuál es la función? Delimitar, darle forma a la célula y ser selectiva, es decir, que para que algo ingrese a la célula debe atravesar la membrana. Entonces la membrana es la que permite la entrada o salida de una sustancia, ¿sí? O sea, ya la que dicen si puede ingresar o no puede ingresar. Es como si fuera un celador, por ejemplo, la función de un celador en un banco, ¿no? Cuando una persona llega y si él ve que es una persona sospechosa, como que entonces no la deja entrar, ¿sí?
o la deja ingresar hacia la célula también, perdón, la membrana. ¿Ustedes saben por qué las personas cuando se tatúan, el tatuaje le queda impregnado en la piel? Porque la tinta que ingresa al tejido atraviesa la célula y cuando ingresa colorea la célula. Y como es una sustancia que no es pues aparentemente dañina, ¿no? Directamente dañina, compatible con la célula, por eso ingresa. Le permite la entrada, entonces lo que se tiñe son las células y por eso se ve el tatuaje. ¿Sí? Entonces, si me dicen entender, vamos a preguntarle a Sara. A ver. Sara, si usted fuera una célula, ¿qué parte de su cuerpo sería la membrana celular entonces? ¿El núcleo? No, o sea, el núcleo es una cosa y la membrana es otra. El núcleo es la parte central que ahorita les voy a mostrar. Yo me refiero, si usted como persona, usted fuera una célula, ¿qué parte de su cuerpo sería la membrana? Si la membrana es la que le da forma, o sea, separa el medio externo, o sea, el medio de afuera con el medio interno. ¿La piel? Eso, muy bien, si me hice entender, la piel. O sea, si usted fuera una célula, su piel sería la membrana. ¿Listo? Muy bien. El núcleo es el que ustedes... ¿Están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, profe. Es el núcleo, este de aquí, es el que coordina, ¿sí? Es el que da funciones, este es el que manda, en pocas palabras, este es el que manda la información a todos los organelos. ¿A cuáles organelos? Pues a todos esos de acá. ¿Sí? Todo esto que están aquí es el que le dice que tiene que hacer. Haga esto, haga aquello, mire que hay un daño acá, repare acá, todo esto. Es decir, que si comparamos una célula con el colegio, vamos a suponer que una célula es el colegio, entonces, ¿quién sería el núcleo? ¿Quién tiene esa función en el colegio? A ver, La coordinadora, ¿no? bueno, La sí, coordinación o rectoría, ¿cierto? Sí. Ahora, vámonos a nivel de salón. En un salón, Clay 3, salón Clay 3. El profesor. El núcleo sería yo. Y los organelos, ¿quiénes serían? Los organelos, ellos. Los estudiantes. Muy bien, los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué organelos tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el retículo endoplasmático, este que está acá, el retículo endoplasmático, que lo hay liso y lo hay rugoso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? Comunicar o servir de canal entre el núcleo y el citoplasma. O sea, lo que el núcleo necesita mandar o exportar, este es el que lo permite. Es como un canal, ¿no? Y lo saca hacia el citoplasma. ¿El citoplasma qué es? Todo el espacio. Todo ese espacio azul claro que ustedes ven, ese es el citoplasma, es un líquido viscoso y lo que hace es contener los organelos, ¿sí? Contenerlos. Tenemos, bueno, está dentro del retículo endoplasmático está liso y el rugoso. El rugoso es el que tiene como unas pepitas que ustedes no se alcanzan a ver ahí, azulitas, que se le llaman ribosomas. Y esos ribosomas es la encargada de la fabricación de las proteínas, ¿sí? Es decir, aquí donde se fabrican, se construyen las proteínas que el cuerpo necesita. Proteínas para liberar una hormona, proteínas para el crecimiento del cabello, para todo el mantenimiento del organismo necesitan proteínas y esta es encargada de fabricarlas. ¿Listo? Tenemos este rojo que es el aparato de Golgi. La función es empaquetar, modificar la sustancia lipídica, o sea, las grasas. O sea, todas las grasas que llegan, ingresan a la célula, es la que encarga de alistarlas para que cumplan una función. Está la mitocondria, que es este de acá, parece como un frijolito. Esta es la que le da energía a la célula a través de la respiración celular. O sea, el oxígeno que ingresa, ese oxígeno que nosotros respiramos, llega, ingresa hasta la célula, la mitocondria lo atrapa, junto con los nutrientes, extrae los alimentos y lo convierte en energía para que nosotros podamos saltar, hablar, cansar, bueno, todo eso. Pensar, todo tiene que hablar. Están los lisosomas, que es la que yo le dije que tenía que hablar de eso. Son estas estructuras esféricas, parecen arvejas, ¿sí? Cuya función es la degradación de los alimentos. O sea, toda sustancia que ingrese necesita ser degradada. Los lisosomas lo que hace es vertirle un líquido y lo que hace es degradarlo. O sea, en pocas palabras es como el estómago de nosotros. ¿Qué es lo que hace el estómago? Alimento que llega, alimento que degrada, ¿sí? Eso hacen los lisosomas. Realizan el proceso de digestión celular, en otras palabras.
Las vacuolas, pues son las encargadas de almacenar agua. Ya les dije que en las vegetales son grandes, en las animales son muy pequeñas y más escasas. ¿Qué otra me falta? Los centrosomas, involucrados en la división celular. Los cloroplastos, encargados de la fabricación del alimento de la planta, de la fotosíntesis. Solamente las tienen las vegetales. Listo, ahorita le doy la pregunta a Sara, que me respondió bien. Dijo Sara, mi piel sería mi membrana celular. Ahora, si Sara es una célula vegetal, ¿cuál sería la pared? Si su piel es la membrana va antes, ¿no? Es más interna, va más acá. Y después de la membrana sigue la pared celular. Entonces, ¿cuál sería la pared? ¿Los Sí, Sara, tejidos? ¿Los tejidos? ¿los qué? ¿Los tejidos? No, porque el tejido baja dentro de la piel. Al contrario, que vaya más afuera. ¿Qué va más afuera de la piel? Los pelitos del cuerpo. Bueno, y después de los pelitos, ¿qué tiene encima? ¿Qué tiene puesto usted? ¿Cómo? ¿Qué tiene puesto usted? Ropa. ¿Ah? Ropa. Ropa. Esa sería la pared celular, la ropa. ¿Sí? Le da más protección, ¿cierto? Entonces, si usted fuera una célula vegetal, su membrana sería su piel y la ropa que tiene puesta sería la pared. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, ahora les voy a mostrar la guía. Para mostrarles qué es lo que deben hacer. Me dice si están viendo la guía. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ahí está el tema. Está la pregunta problematizadora que dice así. Yolando es un estudiante que le gusta cocinar. Cierto día quebró un huevo en la paila para fritarlo y observó que la forma y estructura de este era muy similar a la que su profesor de ciencias naturales le había pintado en el tablero en representación de una célula, a la cual Yolandito se preguntó, ¿es el huevo una célula? Yolandito notó que en la yema hay una manchita blanca. ¿Qué número recibe esta estructura? ¿Qué representa la clara y la yema? ¿Por qué cuando queramos un huevo no tenemos un pollito? Bueno, entonces son preguntas que uno se hace. Bueno, nos han dicho y te dicen que la célula, el huevo es una célula grande. Recuerda que la célula se puede ver solo con microscopios, ¿no? Pero dice que la única célula que se puede ver a simple vista es el huevo, que es una célula. Pero eso no es tan del todo cierto, eso es más como un mito. Eso es lo que ustedes van a investigar. Aquí está toda la parte teórica. En la plataforma ustedes van a conseguir un video que le puede aclarar más el tema. ¿Listo? Bueno, ahora viene la actividad. Recuerda que es la pregunta problematizadora y la actividad. La actividad, primer punto es colocar falso y verdadero. ¿Listo? En el segundo punto es consultar. ¿Qué es la clonación? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué implicaciones éticas y morales? ¿Y qué implicaciones éticas y morales tiene? Esta la consulta por internet, usted quiere en Google. La clonación, ¿qué es? Ventajas y desventajas de la clonación. Y ahí le explica, ahí le sale toda esa información. Y en el tercero es completar este mapa conceptual. La membrana celular se compone de que está compuesto. El núcleo contiene el citoplasma que contiene. Y aquí es relacionar. Mitocondria, vacuola, ribosoma, citoesqueleto, aparato de Golgi y núcleo. Entonces, por ejemplo, mitocondria, ¿qué es? Entonces, construye proteínas, o da soporte y mantiene la forma de la célula, o coordina el funcionamiento de las células, o participa en el transporte de sustancias dentro de la célula, o libera energía. Entonces, que libera energía, entonces la diría acá. ¿Listo? Y así con las demás. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Sí, profe, sí.
Profe, ya acabaría el trabajo. Sí, ese ya. Ese sería todo el trabajo de la guía. Espera, reviso aquí algo. Nos salimos. No, espere. Hay un trabajo pendiente, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. O sea, no para que me lo entreguen en esta semana, sino en la otra. ¿Listo? Les voy a mostrar cuál es. Háganme un favor. Escriban en el chat el número telefónico de ustedes y Sara, háganme un favor. Crea un grupo de WhatsApp y se va a llamar Ciencias Naturales que él cree. ¿Listo? Y por ahí les comparto información, alguna cosa que necesiten, ahí más fácil y están todos ahí. Escriban en el chat su número telefónico, listo, John Jairo, Juan David, Andrés, Profe, yo Linda. no escribí por el chat. Bueno, entonces díctelo, Listo. yo le escribo acá en el chat. 320. Listo, entonces escribo John Jairo, listo, 320, 960. 960, 00. 0, 36. 36. Listo. El de Juan David, ¿Qué, profe? ¿Ya no podemos retirar? Ya, profe, ya lo envié. espere, pero digo así, me escapa algo para decirles y no. Ah, listo, sí, no, esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una célula con material reciclable, pero eso es para la otra semana, ¿listo? Igual la plataforma está el video de cómo se hace. ¿Listo? Ahí en la plataforma está donde dice video, ahí lo pueden ver. Entonces, ya como me dejó el número telefónico, listo, Juan David ya se puede salir. Juan David o John Jairo, ¿quién fue? Profe, John más Jairo. mandar por esto los mensajes, su número telefónico, porfa, también. Sí, ya le escribo. Juan David, regálame su número, por favor. Ya lo envié, profe. ¿Ya lo envió? Ah, listo, ¿verdad? Sí. Profe, Andrés, falta Linda. Linda, Ya, profe. Linda. Listo, ahí lo mando, Linda. Escribo el mío, Sara, ¿listo? Dame un segundito que como la SINCAR es nueva, Vale, no lo profe. aprendí. Listo, el mío es 316 379 2891. 16. 316 379 2891. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, le encargo, oye, Sara, más el favor, lo crea, y obviamente pues me agrega y coloca como administrador usted y yo solamente, ¿listo? Para que solamente sea información y no los demás no publiquen nada, ¿vale? Vale, profe. Bueno, Sara, gracias. De nada, Chao, profe. muchachos. Listo.